resplandece, pues ha venido tu luz ha venido. Buenos días, amados. Los saludo hoy, 15 de agosto del 2021. Agosto y septiembre son los meses de pasión por las almas. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mateo 4:16. Bienvenidos a este tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Hoy meditaremos en revelación de la cruz. Nuestro corazón está dispuesto como buena tierra para recibir la preciosa semilla. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Buenos días, hermanos. Continuando nuestro enfoque en Mateo capítulo 16, donde pretendemos ver esas 4 grandes revelaciones que nos presenta este evangelio, les invito a que nos ubiquemos hoy en Mateo capítulo 16, del verso 21 al verso 26. Los domingos anteriores vimos la revelación de Cristo, la revelación de la iglesia, y nuestro tema para esta mañana es revelación de la cruz. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por ese tiempo. Gracias, Señor, por ayudarnos, Señor, en medio de dificultades, cosas que se presentan. Pero nuestra confianza está en ti, tú eres la roca de nuestra salvación, tú eres quien nos sustenta. Gracias por permitir este tiempo de comunión, gracias, Señor, por este momento donde hemos podido exaltar tu nombre, Señor. Nos hemos podido literalmente unir contigo, Señor. Y allí, Señor, bajo la dirección de tu Espíritu, deseamos ser enseñados, Señor. Envía tu luz y tu verdad, guíanos por esas delante de ti. Enséñanos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a mirar esa revelación de la cruz que nos presenta Mateo capítulo 16. Miremos inicialmente en Mateo capítulo 16, los versos 21 al 23. Mateo capítulo 16, verso 21 al 23. Dice así: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esos 3 primeros versículos nos dicen muchísimas cosas y quiero que estemos muy atentos, dependiendo de la guía del Espíritu para sacar máximo provecho. Muchas cosas nos quiere revelar el Señor acá. El verso 21 dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Quiero que note que dice desde entonces. Hay un momento donde el Señor empieza a hacer esto. Desde entonces comenzó Jesús a declararles esas cosas. Desde entonces, antes no lo había hecho, pero desde ahorita sí lo hace. ¿Cuál es ese desde entonces? Entonces nos tenemos que ubicar para entrar en contexto. Estamos hablando de ese entonces, de ese momento donde Jesús le ha revelado a ellos quién es Él, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de la revelación de Cristo, vimos hace 8 días la revelación de la iglesia. Ellos saben que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora Él les da revelación acerca de la iglesia y les enfatiza la importancia que la iglesia sea edificada. Cuando ya tienen estas dos cosas, esas dos revelaciones, la revelación de Cristo y la revelación de la iglesia, entonces ahora sí
el Señor comienza a declararle a sus discípulos esas tres cosas. ¿Cuáles son esas tres cosas según el verso 21? Lo primero que empezó a declararles fue que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Podemos decir en una frase más corta que le era necesario padecer mucho. Eso es lo primero que está mencionando allí el verso 21. Lo segundo es y ser muerto. Segunda cosa que empieza a declarar que no solamente iba a ir a sufrir, sino que iba a morir. Y lo tercero, y resucitar al tercer día. Esas tres cosas el Señor comenzó a declararle a sus discípulos desde entonces, desde ese momento. Primero la revelación de Cristo, luego la revelación de la iglesia. Ahora sí viene esa revelación, esas declaraciones que empieza a hacer el Señor Jesús en el sentido que, número 1, tenía que sufrir, ir a Jerusalén y sufrir mucho. Número 2, morir. Y número 3, resucitar. Eso es lo que nos dice ese versículo 21. Estemos muy atentos de la reacción del apóstol Pedro. Versículo número 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. El apóstol Pedro estaba sinceramente preocupado por el Señor Jesús, amaba a Jesús. Así que se atrevió, así como en otras ocasiones vemos que él se atreve, él toma la iniciativa para muchas cosas, él se atreve a tomarlo aparte y empieza a reconvenirle, a exhortarle, a aconsejarle. Y como aprecian algunos comentaristas acerca de este mismo pasaje, empieza incluso a llamarle la atención, a reprenderlo, a regañar a Jesús. ¿Por qué? Porque le dice, pues ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Él no quería que Jesús sufriera y tampoco quería que el Señor Jesús muriera. Así que le dice, ten compasión de ti. Esa expresión es una expresión muy importante, ten compasión de ti. Tener compasión de uno mismo se llama autocompasión. Pedro le está exhortando, está aconsejando, está reconviniendo a Jesús diciéndole que tenga compasión, que tenga autocompasión, que tenga compasión de él mismo para que no le vaya a acontecer nada de esto que ha mencionado. Pero miremos por qué Jesús dice en el verso 21 que le era necesario ir a Jerusalén. ¿Por qué es necesario? Si me acompañan por favor a Juan capítulo 12, miremos el verso 24. Juan capítulo 12, verso 24. Juan 12, 24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, entonces se queda solo. Pero si cae a tierra y muere, entonces puede llevar mucho fruto. El deseo del Señor es llevar mucho fruto. El deseo del Señor no era quedarse solo como un grano de trigo, a salvo, sino que en el propósito de Dios estaba también que ese grano de trigo cayera a tierra y muriera. Porque solamente cuando el grano de trigo cae a tierra y muere, la vida que tiene esa semilla es liberada. Por eso era necesario para Jesús ir a Jerusalén, sufrir, morir, porque al tercer día resucitaría. Realmente, sin muerte no hay resurrección. Y la muerte, pues, es dolorosa. El objetivo no es el sufrimiento. El objetivo aquí es la muerte. ¿Para qué? Para poder resucitar. Si no hay muerte, no se libera la vida. Nosotros eso lo vimos hace 15 días, lo voy a recordar, en Juan capítulo 20, verso 22. Juan capítulo 20 nos narra la resurrección. Y a la altura del verso 22, acerca de la resurrección del Señor Jesús, dice el verso 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Antes de morir? No, tuvo que morir, pero resucitó al tercer día. Ese primer día de la semana que el Señor Jesús resucitó, Él se presenta aquí donde están los discípulos y sopla y les dice, recibid el Espíritu Santo.
Como vimos hace 15 días, el Señor, que es el Hijo del Dios viviente, imparte su vida en resurrección a sus discípulos, a los creyentes, a la iglesia, a ti y a mí. ¿Cuándo sucedió esto? El mismo día que el Señor resucitó. El día de resurrección, el Señor se impartió a sus discípulos. Por eso era necesario que el Señor muriera. Y para morir tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho. Era necesario. Pero volvamos por favor a Mateo capítulo 16. Pero Pedro no vio el cuadro completo. Hermanos, es necesario que nosotros veamos el cuadro completo cada vez. Hay muchas cosas que nosotros experimentamos. En cada experiencia nosotros tenemos que ver el cuadro completo. El apóstol Pablo nos invita a ser espirituales. Una característica de una persona espiritual es que ve el cuadro completo. No solamente se queda viendo las cosas naturales, sino que ve las naturales, pero también ve las espirituales. Ve el cuadro completo. El apóstol Pedro se dejó llevar aquí por el corazón, por los sentimientos, por el cariño, por el amor y la amistad que tenía con el Señor Jesús. Y muchas veces nosotros por los sentimientos nos dejamos llevar y no ponemos la mirada en las cosas de Dios. No nos comportamos como lo que somos, personas espirituales, sino que nos quedamos solamente en el plano natural. Para Jesús era necesario morir porque resucitaría al tercer día. Era necesario morir porque solamente así se libera la vida y en resurrección se puede impartir a los demás. No va a quedar como un grano de trigo solo, sino que va a tener muchos granos de trigo como tú y como yo. Esa es la necesidad que el Señor Jesús tenía de morir. Él dice entonces a Jesús así, lo reconviene diciéndole que tenga compasión, que tenga autocompasión. Versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Qué regaño tan terrible. Hermanos, este capítulo 16 es un capítulo muy particular, porque muy posiblemente encontramos aquí en Mateo 16 una de las mejores felicitaciones, una de las mejores alabanzas que hay en la Biblia. En el versículo 17, Jesús le dijo a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero aquí en el mismo capítulo, en el verso 23, ya le está diciendo al mismo Pedro que ha tenido esa revelación, le está diciendo: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Es un regaño muy feo, es un regaño, una confrontación muy grande. ¿Por qué el Señor Jesús utilizó unas palabras tan bruscas, tan fuertes? ¿Cómo llamó a Pedro? Le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. El Señor Jesús pudo discernir que realmente no era Pedro el que tenía esa iniciativa, sino que era el mismo Satanás. Ahora, Pedro, al fijarse, como dice el verso 23, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, al fijarse solamente en las cosas terrenales, en las cosas humanas, en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios, al hacer eso, al tener esa actitud, entonces le presta su boca literalmente al diablo para que por su boca salgan ciertas expresiones. Hermanos, aquí hay algo muy poderoso que tú y yo debemos analizar, que tú y yo debemos observar detenidamente, aprender de esta experiencia que tuvo el apóstol Pedro para no caer en lo mismo. Cuando tú y yo enfocamos las cosas, enfocamos nuestra mirada, nuestro tiempo, priorizamos las cosas de los hombres y no las de Dios, entonces prestamos nuestra boca para el diablo. Empezamos a tener unos conceptos, nosotros empezamos a tener unas ideas. Pedro tuvo una idea, Pedro tuvo un sentimiento, Pedro tuvo un concepto. No, es injusto. ¿Qué pesar de Jesús? Va a morir, va a sufrir mucho. No, que no vaya a Jerusalén. Y si no va, entonces se queda solo. No hay resurrección, no hay impartición de vida. Tú y yo no podríamos estar viviendo ahora con la vida resucitada de Jesús dentro de nosotros. Sería una gran tragedia. Sería terrible. Sería piedra de tropiezo para toda la humanidad. Sería un desastre. El evangelio no tendría sentido.
Porque en el Evangelio no solamente está el asunto de la muerte del Señor Jesús, por la cual nosotros, si creemos en esto, tenemos la vida eterna, sino que también está la resurrección, por la cual nosotros somos sustentados día a día. El Señor se impartió a nosotros para sustentarnos, para que Él pudiera vivir dentro de nosotros, para que no vivamos nosotros, sino que Él viviera en nosotros, para que la vida de Dios contenida en esa semilla, en ese grano de trigo llamado Jesús, esa vida de Dios se exprese dentro de nosotros, nos llene. Hermanos, sería una gran tragedia si Jesús no resucita. Es muy triste que tenga que padecer, es muy triste que tenga que morir, pero es necesario, porque sin muerte no hay resurrección, y la muerte pues trae consigo dolor. De tal manera que por eso fue ese gran regaño. Quítate delante de mí, Satanás. Satanás estaba poniendo tropiezo y usó una persona frágil, una persona que aunque ya en ese capítulo el Señor le dijo, tú eres Pedro, se cumplió lo que le había dicho antes, en la primera vez que tuvieron ese encuentro cara a cara, le dijo, tú vas a ser llamado Pedro. Aquí en el capítulo 16, después que Pedro tiene esa revelación que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y él lo confiesa, entonces él le dice, ya eres Pedro, ya eres una piedra que va a ser útil para la edificación de la iglesia. Sin embargo, mira lo que sucede. Y eso nos pasa a ti y a mí también. Hemos crecido, hemos madurado, hemos mejorado muchas cosas. Pero cada vez nosotros mismos nos sorprendemos. A veces ni nos damos cuenta nosotros, pero son otras personas las que tienen que sufrir, el agravio, las que tienen que sufrir el estrés por nuestra mala actitud. Ni siquiera caemos en la cuenta cuando estamos haciendo algo incorrecto. Nos falta todavía madurar. El proceso no ha terminado. No termina cuando tenemos la revelación de Cristo. No termina cuando tenemos la revelación de la iglesia. Ahora necesitamos una revelación más. Necesitamos, queridos hermanos, la revelación de la cruz. Y esto es lo que nos presenta precisamente Mateo capítulo 16, entre el verso 21 y el verso 26. La revelación de la cruz. El primero en tomar la cruz y caminar con ella a cuestas fue el Señor Jesús. El Señor Jesús tomó la cruz, la cargó literalmente, caminó con ella y luego fue clavado en la cruz. Allí sufrió y allí murió nuestro amado Salvador. Eso es lo que le sucedió al Señor Jesús. Mira, aquí hay muchas cosas que se relacionan. Yo quiero enfatizar mucho esto porque a veces no caemos en la cuenta. Si hay una manifestación demoníaca grotesca, fea, echando babasa por la boca, los ojos torcidos, las manos engarrotadas y unas voces extrañas que salen dentro de la persona, nosotros decimos, uy, ahí hay demonios, ahí está Satanás, y operamos en contra. Hacemos algo porque hay una evidencia, pero hay unas cosas más sutiles, más disimuladas, donde Satanás está operando con más fuerza, con más peligro, y no caemos en la cuenta porque no hay babasa, porque no hay ojos torcidos. Pero ojo, aquí hay muchas cosas que se relacionan y te las voy a decir. En el verso 22 nos habla de la autocompasión, y quiero que tengas presente, la autocompasión tiene que ver con Satanás. Donde hay autocompasión, allí se está moviendo Satanás. Cuando digo, ay, pobrecito yo, pobrecito, a mí siempre me toca eso, a mí siempre me toca lo más duro, yo siempre soy el que sufro. Esa autocompasión está mostrando que Satanás se está moviendo. Mucho cuidado, queridos hermanos, tengamos cuidado con eso. Podemos detectar si hay autocompasión, seguramente Satanás está ganando ventaja. Otras cosas que menciona el versículo 23 también nos muestra la presencia, la actividad de Satanás. Dice, no poner la mira en las cosas de Dios. Cuando una persona no pone la mira en las cosas de Dios, ¿qué cosas de Dios? La oración, la meditación de la palabra, la predicación, esos tiempos de comunión, la adoración, la evangelización, etcétera. Todas las cosas que tienen que ver con Dios, las cosas de Dios, cuando las personas no ponen su mirada en las cosas de Dios, cuando no prestan atención a las cosas de Dios, allí hay una actividad del diablo, ahí hay una actividad de Satanás. Lo que pasa es que es muy maluco decir, esa persona no presta cuidado a las cosas de Dios, está bajo la influencia de Satanás. Pues es grotesco, es feo, así como fue grotesco y feo ese regaño que Jesús le da a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Pero es que no poner la mirada en las cosas de Dios es una evidencia de la actividad satánica.
Otra cosa que nos dice el verso 23 es, sino en las de los hombres. Siempre estar enfocada en las cosas de los hombres, el buscar desesperadamente el sustento, el vestido, la vivienda, etcétera, todo lo terrenal. Estar enfocado en eso es una muestra, es un síntoma de actividad satánica. Esto que provoca, que produce en el propósito de Dios es un tropiezo. Dice el Señor Jesús a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Hace tropezar, hace detener, enreda las cosas, enreda la obra de Dios, demora el proceso, demora la obra de Dios que quiere hacer en una persona. Esa actividad de Satanás es muy sutil, porque mira que Pedro no estaba despreciando al Señor Jesús, todo lo contrario, lo estaba apreciando y no quería que sufriera. Nosotros tenemos que tener cuidado con nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos tienen que ir acompañados de conocimiento de la voluntad de Dios. Todas las cosas, no solamente la tristeza, la alegría también tiene que ir unida al conocimiento del propósito de Dios. Todo tiene que estar regido en la voluntad de Dios, bajo la voluntad de Dios, y tiene que alinearse en el propósito de Dios. Si hay algo en tu vida que no está bajo la voluntad de Dios, que no está en línea con el propósito de Dios, ahí hay actividad del diablo. Y tienes que prestar atención. ¿Qué hacemos? Porque somos susceptibles de eso. Por supuesto que sí. Hay que pensar del niño que no haga esto. No hay que pensar del niño, dejémoslo dormir, no lo llamemos a la oración. Hay que pensar de este ancianito, no lo pongamos a ayunar. Ay, está muy pequeño el niño. El niño, que pesar, que vaya a la calle y se divierta, que se va a aburrir en la prédica. ¿Qué pesar del niño? Ese tipo de compasión, ese tipo de consideración que no está alineada en el propósito de Dios, que no está bajo la voluntad de Dios, es una alerta porque seguramente hay actividad satánica allí. ¿Somos susceptibles de eso? ¿Qué debemos hacer tú y yo? El Señor lo dice aquí abiertamente, expresamente. Vamos por favor a Mateo capítulo 16, verso 24 al 26. Mateo capítulo 16, verso 24 al 26, dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Examinemos detenidamente esos 3 versículos. Vamos con el 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos. Mira el Señor Jesús como es de ágil, de hábil, siempre enfocado en el propósito de Dios. Hasta un momento tan bochornoso como esa confrontación que le tiene que hacer a Pedro, hasta ese momento lo aprovechó el Señor para mostrar su plan, para mostrar su propósito. Él sacó partido de esa situación. Hermanos, tenemos que aprender. Nuestros fracasos no tienen por qué enterrarnos. Nuestros fracasos tienen que alertarnos para agarrarnos más del Señor. Hagamos como el Señor Jesús. Saquémosle provecho incluso a las cosas incómodas, a las confrontaciones, a nuestros fracasos, a las tristezas. Saquémosle provecho a todas las cosas para encaminarnos en el propósito de Dios. Dice el verso 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mira lo que dice. ¿Qué tiene que hacer la persona para ir en pos de Jesús? Tiene que negarse a sí mismo. ¿Qué es eso de a sí mismo? Nuestro yo. Y es precisamente el yo en Pedro que se estaba expresando con ese concepto, con esas palabras que sacó por su boca. Pedro no debió ser ligero para hablar. Hermanos, tú y yo no debemos ser ligeros para hablar. De pronto viene el impulso de decir algo, pero tenemos que mirar si lo que vamos a decir está de acuerdo al propósito de Dios o no. Si no está de acuerdo al propósito de Dios, entonces mejor debemos callarlo, no decirlo. Debemos alinear las cosas que vamos a decir al propósito de Dios. No debemos darle rienda suelta. Es que soy muy sincero. No tiene que ver con sinceridad. Tiene que ver con enfoque. ¿En qué estás enfocado? Pero es que yo lo siento así. Es muy de mi corazón.
Exactamente, eso que es tan de tu corazón, eso es lo que el Señor está diciendo aquí en el verso 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese sentimiento, tienes que negar ese sentimiento. Pero es que es un pensamiento y es muy brillante, es muy inteligente, tiene mucho sentido ese pensamiento. Ese pensamiento lo tienes que negar. Tienes que negarte a ti mismo, no solamente tus pensamientos, también tus sentimientos, hasta tus intenciones. Todo lo tienes que negar, te tienes que negar a ti mismo. No es darle expresión. Mira, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El que quiera seguir al Señor Jesús, el que quiera ir en pos, el que quiera seguir a Jesús, lo que tiene que hacer primero es negarse a sí mismo y debe tomar la cruz y luego seguir detrás del Señor. Lo primero es negarse a sí mismo. ¿Qué es eso de negarse a sí mismo y para qué es esa cruz? Esa cruz no es solamente para sufrir. Recuerda que el propósito final de la cruz no es el sufrimiento, sino la muerte. Esa cruz es para que tú y yo muramos. ¿Cómo hacemos para morir? Nos negamos a sí mismos. Yo me niego a mí mismo, me niego. ¿Ves que tengo ganas de eso? Pues aguánteselas. Niéguese esas ganas. No complazca, no las satisfaga. Es que tengo muchas ganas de dormir y eso está alineado en el propósito de Dios. No, entonces no lo haga, no duerma. Es que tengo muchas ganas de comer. ¿Está alineado el propósito de Dios? No, entonces no lo haga. Es que tengo muchas ganas de ir a ese sitio. Es que tengo muchas ganas de ir acá. Es que tengo muchas ganas de charlar con esta persona. Es que tengo muchas ganas de esto, de aquello. Es que quiero hacer esto mañana. ¿Y eso que vas a hacer mañana está alineado al propósito de Dios? No, ni siquiera sabes. No, entonces preséntalo delante del Señor. Y si no es así y tienes muchas ganas, no satisfagas esas ganas. Tienes que negártelas. Ahora, eso es una decisión tuya. El Señor nos provee las cosas, pero nosotros tenemos que decir, tú puedes vivir realmente, sinceramente, puedes vivir como quieras. Pedro pudo decirle al Señor esto. Él tuvo la libertad y lo hizo, pero el Señor le dice, tienes que hacer esto. ¿Me quieres seguir, Pedro? Entonces, tienes que negarte a ti mismo, tienes que tomar la cruz y ahora sí me puedes seguir. Mira que el Señor Jesús primero cargó la cruz y luego sí fue crucificado. Para nosotros el proceso es al contrario. Primero nosotros somos crucificados y luego cargamos la cruz. Eso es muy importante. Así aparece el orden en el verso 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarnos a nosotros mismos es causarnos la muerte. Causarnos la muerte en el sentido que he dicho, por favor, no te vas a cortar las venas ahora para seguir la prédica, para poner en práctica la palabra de Dios. Estamos hablando aquí de negarse a sí mismo. El que tiene que morir es el yo, nuestro yo. Esa carnalidad, ese hombre viejo tiene que morir. Nos tenemos que negar, esa vieja naturaleza la tenemos que negar. No tenemos que hacer caso de nuestra alma. No tenemos que hacer caso. Esos caprichitos que tiene, como lo vimos la otra vez un miércoles, esos caprichitos del alma no los voy a satisfacer porque no van de acuerdo a la voluntad de Dios, no lo voy a hacer. Me niego a mí mismo, pero entonces ahí provoco mi muerte. Luego tengo que cargar la cruz porque tengo que permanecer bajo la cruz. ¿Para qué? Porque tengo que mantener bajo muerte. Ya vamos a ver esto más despacio. Le invito por favor a que me acompañe a Gálatas capítulo 2. Miremos la primera parte del verso 20. Gálatas capítulo 2. La primera parte del verso 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, hecho cumplido. Ya estoy crucificado. Y eso es lo que nos enseña la palabra. Cuando el Señor Jesús fue crucificado, nosotros fuimos crucificados en Él. Eso lo hemos explicado años anteriores. Recientemente, en este mismo año, vimos que el Padre Celestial nos puso en Cristo. Al ponernos en Cristo, entonces, cuando Cristo está en la cruz, nosotros estamos en la cruz. Cuando Cristo es sepultado, nosotros somos sepultados. Cuando Cristo resucita, nosotros resucitamos. Cuando Cristo asciende, nosotros ascendemos. Eso es lo que significa. Ese es el poder que hay en el hecho que el Padre Celestial nos puso en Jesús. Tú tienes menos de 2000 años. Tú no naciste hace tanto tiempo. Tienes menos de 2000 años.
Sin embargo, fuiste puesto allí en la cruz, en Cristo. Así que esto de Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, es un hecho cumplido. Eso ya está en el pasado. No está pendiente, ya está en el pasado. Pareciera una contradicción acá. Entonces, ¿para qué la cruz? Ojo, es que primero somos crucificados. Allí es cuando nos negamos a nosotros mismos, pero luego, ¿qué dice el Señor? Tenemos que cargar la cruz. El procedimiento para nosotros es contrario. Insisto, Jesús primero cargó la cruz y después fue crucificado. Nosotros primero somos crucificados y luego cargamos la cruz. Eso lo podemos ver aquí mismo en la carta de Pablo a los Gálatas. Miremos el capítulo 5, verso 16. Gálatas 5, verso 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero ¿cómo así? Si ya estoy crucificado, entonces, ¿qué deseos de la carne van a haber? Hay deseos de la carne. Tal vez algunos de los que me están escuchando, que ya creen en Cristo, ya fueron crucificados juntamente con Cristo. Sin embargo, posiblemente hoy mismo o ayer o durante la semana anterior tuvieron un deseo de la carne. ¿Es posible? Oh, hermanos, seguramente que sí. Muy posible. Así como a ti también te ha podido pasar. Hay deseo de la carne, pero si ya fui crucificado, si mi viejo hombre fue crucificado, si fui crucificado juntamente con Cristo, es que con Cristo estoy juntamente crucificado, eso ya es un hecho. ¿Por qué entonces tengo apetitos de la carne? ¿Por qué me dice el verso 16, y no satisfagáis los deseos de la carne? Es porque no solamente voy a ser crucificado, sino que debo cargar la cruz para estar bajo la cruz, para que la muerte siga operando. Y ya vamos más despacio para explicar el asunto. Aquí mismo en el capítulo 5 de Gálatas miremos el verso número 24. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Al fin qué? ¿Gálatas 2:20 o Gálatas 5:24? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya soy de Cristo, pero ahora dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es como que estoy crucificado, pero me bajé de la cruz. Hermanos, ese es el efecto. Eso es lo que experimentamos. Son unas derrotas, son unos fracasos que experimentamos. Al creer en Cristo fuimos crucificados juntamente con Él. Sin embargo, esa vieja naturaleza sigue en nosotros. Esa carne sigue en nosotros y tiene expresión. Y ojo, cuando no fijamos la atención, cuando no priorizamos las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres, entonces damos lugar a que Satanás tome ocasión para expresarse. Se une con nosotros, se une con nuestro yo, con nuestra alma, con nuestra carne, y se expresa en palabras, y somos capaces de reconvenir al mismo Señor Jesús, de ir en contra del propósito de Dios, de hablar en contra de la voluntad de Dios. Es una manipulación que el enemigo hace por nuestra debilidad, por nuestra carnalidad. Pero si enfocamos las cosas de Dios, si priorizamos las cosas de Dios, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces vamos a estar fuertes espiritualmente y Satanás no va a encontrar esa ocasión de hacernos tropezar. Hermanos, y es posible que un día estemos muy espirituales y el Señor nos felicite y diga: bienaventurado eres, Orlando, hijo de Ariel. Eso no te lo reveló ninguna persona, sino directamente el Padre. Y al otro día o al ratico estar haciendo una cosa terrible, digna de que el Señor me regañe como a Pedro, diciéndome: apártate de mí, Satanás. Hermanos, qué lucha tan tremenda tenemos ahorita con la carne. Pero tenemos que entenderlo. El Señor nos da esa revelación, por eso es necesaria la revelación de la cruz. Jesús primero cargó la cruz, después fue crucificado. Nosotros primero somos crucificados y luego nos toca cargar la cruz y seguir al Señor. Gálatas 2:20, ya estamos crucificados. Gálatas 5:24, debemos crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Vamos a ver esto más despacio y vamos a mirar una guía, un molde que nos va a ayudar a comprender lo que estamos hablando. Vamos a Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Mateo capítulo
7, verso 13 y 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Miremos detenidamente el verso 13 y el 14. Entrad por la puerta estrecha. Lo primero que se encuentra es la puerta. Y quiero recalcar que estamos en Mateo 7. Esto corresponde al Sermón del Monte. Esto es netamente para la iglesia. Esto no es un mensaje para las multitudes. Esto no es mensaje para los no creyentes. Es mensaje para los que ya creen en Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador. Lo primero que se encuentra es la puerta. Se entra por la puerta. Es una puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, dice el verso 14. Encontramos primero la puerta y después el camino. Primero entramos por una puerta estrecha y después que nos encontramos a continuación, un camino estrecho. Primero la puerta estrecha. Al entrar por esa puerta estrecha tenemos que seguir caminando ese camino que también es estrecho. No es al revés. No encontramos primero el camino estrecho hasta que por fin encontramos la puerta estrecha. No, eso no es así. Primero, para el creyente, ¿qué es? Encuentra la puerta estrecha y luego va a encontrar un camino por el cual tiene que andar. Primero la puerta, entra por esa puerta y ya tiene que andar ese camino. Sobre esto hablamos en febrero. Puedes consultar la prédica que tenemos en YouTube acerca de Mateo capítulo 7. Pero lo que quiero resaltar aquí es un principio. Nosotros tenemos muchos procesos en los cuales primero entramos por una puerta y después tenemos que recorrer el camino. Este asunto de la cruz es tal cual. Primero entramos por la puerta. ¿Cuál? Ser crucificados. Es decir, negarnos a nosotros mismos. Luego de negarnos a nosotros mismos, ¿ya se acabó todo? No. Ya entré por la puerta. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que recorrer un camino. ¿Cuál camino? Un camino que tengo que recorrer con la cruz a cuestas. Primero soy crucificado, luego sigo recorriendo el camino con la cruz a cuestas. Tengo que estar bajo la cruz, tengo que estar bajo la operación de muerte. Técnicamente lo podemos llamar así, estar bajo la operación de muerte. Ya fui crucificado hoy. Yo con este tema aprovecho para decirle al Señor: Señor, vengo delante de ti y yo me crucifico, yo mantengo la operación de muerte. Y se acaba la prédica y ahorita en la tarde me enojo con mi esposa y me enojo mucho y le hablo maluco y soy desconsiderado con ella. Otra vez se me alborotó la carne. ¿Qué pasó? Por eso es que tengo que cargar la cruz para estar bajo operación de muerte. Y si estoy bajo operación de muerte, entonces no voy a ser grosero con ella, no voy a ser brusco, no voy a ser desconsiderado con ella ni con nadie. Ni siquiera me tengo que enojar. ¿Usted ha visto un muerto enojado? No, un muerto no responde. Tenemos que estar bajo operación de la cruz. Tenemos que dejar que se manifieste la muerte en nuestras vidas. Vamos por favor a Romanos capítulo 5 y miremos el verso 10. Romanos 5:10 es un versículo poderosísimo. Ese versículo nos obligó a releer todo el Nuevo Testamento. Les recuerdo, amada Getsemaní. Dice Romanos 5:10: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La primera parte nos habla de la muerte de Jesús, la segunda parte nos habla de la vida de Jesús, una vida después de la muerte, o sea, una vida en resurrección. La primera parte, cuando creemos en la muerte, cuando confiamos en la muerte del Señor Jesús, entonces somos reconciliados con Dios. Somos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Es decir, tenemos vida eterna. Pero no queda todo allí. Ahí fue que entramos por una puerta. Ahí tenemos que seguir avanzando un camino. No avanzamos solo ese camino porque Cristo resucitó. Entonces, por medio de la vida de Él somos sustentados día a día y podemos avanzar en ese caminar con el Señor. Y dice el verso 10, la segunda parte: mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Nos habla de una salvación que antes de terminar esa prédica les voy a referir. Así que vemos dos partes, dos momentos. Un momento puntual cuando creemos en la muerte del Señor Jesús. Ese es el por fe que nos habla el capítulo 1 de Romanos.
pero luego necesitamos un parafe, un día a día confiando en el Señor, en la vida del Señor. Por eso está la segunda parte del verso 10 que habla de la vida del Señor Jesús. Miremos por favor ahorita en el capítulo 6, versículo número 6. Romanos 6, verso 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando creemos, inmediatamente hemos sido puestos por el Padre en Cristo, entonces hemos sido puestos con Cristo en la cruz. Hemos sido crucificados juntamente con Él. Nuestro viejo hombre ya fue crucificado, hecho cumplido, ya sucedió. De ahí en adelante, ¿qué tenemos que hacer? Ya lo hemos dicho, cargar la cruz para estar bajo operación de muerte. Aquí le voy a explicar, hermano, o nos explica mejor la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos explica cómo hacer para estar bajo la operación de muerte, para estar bajo la operación, bajo la influencia de la cruz. Lo primero es lo que dice el verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Lo primero, querido hermano, es que tú y yo debemos saber que nuestro viejo hombre ya fue crucificado. Porque de lo contrario el diablo va a sacar partido y decir: mira, ese viejo hombre está más vivo que nunca. ¿Cuál cruz? Estás igual, estás peor. Todavía te sigue gustando esto, todavía te sigue gustando aquello. Y como la experiencia, como el sentir es así, es coherente lo que está diciéndonos el diablo, entonces le decimos al diablo amén. Pero no nos podemos dejar engañar. Él es astuto, pero nosotros podemos conocer la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios es lo único que nos libra de la astucia de Satanás. Nosotros debemos conocer que ya fuimos crucificados, que nuestro viejo hombre ya fue crucificado. Verso 6, sabiendo esto. Primero ya lo sabemos. Vamos con el paso número 2. Lo encontramos aquí mismo en el verso número 11. Romanos 6:11 dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo segundo es considerarnos muertos al pecado. Primero, saber que ya fuimos crucificados. Segundo, considerarnos muertos. O sea, me están invitando a hacer algo indebido. Sí, yo siento que me dan ganas, pero me considero muerto. Punto. ¿Cómo hago para considerarme muerto? Salto al verso 6. ¿Qué? Ya sé. Tengo el conocimiento que mi hombre viejo fue crucificado. Gracias a eso, me puedo considerar muerto y no voy a aceptar esa invitación. Estoy muerto. Lo siento, me morí. Lo siento, no puedo atender esto porque he muerto. La persona se va a asustar, lo que sea, que se asuste. Pero no vamos a considerarnos vivos para el pecado, sino muertos al pecado. Nos consideramos muertos porque el verso 6 ya nos dice que sabemos. Primero el verso 6, sabemos esto. Luego el verso 11, nos consideramos de acuerdo a lo que sabemos. Luego sigue más adelante, aquí mismo en Romanos 6, el verso 19. Verso 19 de Romanos 6 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Número 3, hermanos, para seguir bajo esa operación de la cruz, bajo esa operación de muerte. Número 3, presentar nuestros miembros, los miembros de nuestro cuerpo, los ojos, las orejas, todos nuestros miembros, todo nuestro cuerpo, presentarlo para servir a la justicia, para servir al Señor. Mira, en esos 2 meses, agosto y septiembre, tienes una gran posibilidad de servir a la justicia, de servirle al Señor. Presenta tu cuerpo. Haz una lista con tus amigos, con personas que no conocen a Cristo, tus familiares, tus amigos, tus compañeros de estudio, de trabajo, vecinos, etc. Y nos juntamos así como hemos hecho la propuesta y compartimos un tiempo donde le hablamos la palabra, le presentamos a nuestro poderoso y amoroso Dios a todas esas personas. Esa es una manera muy especial, muy práctica que podemos hacer en estos 2 meses.
participar en estos tiempos de comunión. Estás presentándote, mira, estás prestando tu oído, tus ojos, todo tu cuerpo está ahí en atención a esta palabra. Eso es presentar tu cuerpo. Entonces, número 1, ya sabes que tu viejo hombre fue crucificado. Número 2, te consideras muerto el pecado. Y número 3, presentas tu cuerpo para servir al Señor. Pero hay un número 4. Te invito a que me acompañes a Romanos capítulo 8, verso 13 y 14. Romanos capítulo 8, verso 13 y 14 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Queridos hermanos, mira el apóstol Pablo como nos habla de clarito. ¿Cuál es el paso número 4 para seguir en esa operación de muerte? Bajo operación de muerte. Es confiar en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos transfiere todo lo del Señor. Es el que aplica a nosotros, el que hace que nosotros experimentemos toda la obra de Dios. El Señor estuvo en la cruz, pues el Espíritu Santo es el que va a hacer que sientas esa cruz. Jesús murió, pues el Espíritu Santo es el que va a hacer que sientas esa muerte. Mira el proceso que vimos con Jacob. Por eso es que la vida de Jacob nos muestra la experiencia que todo creyente debe tener con el Espíritu Santo, la disciplina del Espíritu Santo. Te pasan cosas en el trabajo, te pasan cosas en el estudio, te pasan cosas en tu familia, te pasan cosas internas, cosas terribles. Pero a los que aman a Dios, todo ayuda a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Porque hay una transformación necesaria. ¿Quién hace esa transformación? El Espíritu Santo. Acá, mira lo que le pasó a Pedro. Pedro estaba en una transformación, por eso se descachó tan feo. Pero el Señor le da la solución. Ahí está la cruz. Toma la cruz. Tienes que negarte a ti mismo y tomar la cruz y seguirme. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. Entonces, primero nos crucificamos. Sí, ¿cómo hacemos para crucificarnos? Pero es que ya fui crucificado. Sí, pero llega un momento donde yo me doy cuenta, y es posible que muchos tengan ese momento en esta mañana, o cuando escuchen esta prédica, o cuando la vuelvan a escuchar, cuando el Señor les ilumine, cuando el Espíritu Santo les dé esa revelación. ¿Qué revelación? Lo que está en Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Cristo. Cuando sabemos esto, es como que caemos en la cuenta, entramos a una dimensión, entramos por una puerta de muerte. Ya fui muerto. Entonces, ¿ahora qué debo hacer? Ahora sí, el verso 11 de Romanos 6, me considero muerto el pecado. Y luego, ahora sí, el verso 19 de Romanos 6, ¿qué? Presento mi cuerpo para servir al Señor. Y luego, ¿qué? Lo que hemos visto en Romanos capítulo 8, versos 13 y 14. Confío día a día en la guía del Espíritu Santo, sabiendo que el Espíritu Santo es el que me hace sentir esa operación de la cruz, esa muerte en mi vida. El Espíritu Santo no me va a dejar hablar de cualquier manera, no me va a dejar sentir de cualquier manera. Y cuando llego, sí lo puedo hacer, vea, estoy sintiendo esto, estoy hablando esto. Sí, pero el Espíritu Santo me va a redarguir y me va a hacer sentir mal. Y si estoy bajo la operación de muerte, entonces tengo que ir delante del Señor y pedir perdón. Tengo que ir delante de las personas y pedir perdón. Operación de muerte. Me niego a mí mismo. Tal vez tenga razón, no importa. No es tener la razón o no tenerla. Es operación de muerte. Es que mueres a ti mismo. Mueres a tus derechos. Mueres a tus privilegios. Mueres a tus gustos. Mueres a las cosas que antes eran una prioridad para ti. Ahora le das prioridad a las cosas de Dios. Tienes que morir. Es necesario morir. Morir y tomar la cruz porque tenemos que permanecer bajo operación de la muerte. Miremos, por favor, Filipenses capítulo 3, versos 7 al 10. Filipenses capítulo 3, versos 7 al 10 dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe.
a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Eso parece un trabalenguas, pero mira, yo lo he leído una y otra vez y te lo voy a decir así de fácil. Pablo quería profundamente, deseaba muchísimo experimentar el poder de resurrección. Entonces, ¿qué le tocó hacer a Pablo? Morir. Sin muerte no hay resurrección. Y eso fue precisamente lo que el apóstol Pedro no alcanzó a ver. Pedro se quedó mirando las cosas de los hombres. ¿Qué es lo de los hombres? ¿Qué es lo tuyo y lo mío? El sufrimiento y la muerte. Nosotros tenemos mucha capacidad para provocarnos sufrimiento y muerte, pero para provocarnos resurrección solamente es el poder de Dios. La resurrección son las cosas de Dios. El sufrimiento y la muerte son de nosotros, pero lo de Dios es la resurrección. Nosotros tenemos que ver el cuadro completo. Si Pedro ve el cuadro completo, entonces no hubiera reconvenido a Jesús, sino que hubiera dicho: gloria a Dios, vas a ir a Jerusalén, vas a padecer mucho, vas a morir, pero al tercer día, gloria a Dios. Amo el tercer día. Amo el tercer día. Amo el tercer día. Es el día de resurrección. El tercer día es donde nosotros hablamos de resurrección. El tercer día es donde nosotros disfrutamos resurrección. El tercer día es donde nosotros tenemos la vida de resurrección liberada para nosotros. Jesús resucitó al tercer día, liberando la vida para ser impartida en nosotros. ¿Cómo la podemos experimentar? Nosotros ya hemos tenido aquí en Mateo 16 la revelación de Cristo. ¿Cómo podemos experimentar a Cristo? Solamente en resurrección. Entonces, ¿qué nos toca? Morir. Ya tenemos la revelación de la iglesia. ¿Cómo podemos participar en la edificación de esa iglesia? Solamente en resurrección. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Morir. Por eso el Señor Jesús les dijo: es necesario esto y aquello. La meta del Señor era morir. ¿Por qué? Porque tenía que morir para que su vida fuera liberada y en resurrección poderse impartir. Asimismo, tú y yo ahorita, cuando morimos, tenemos la posibilidad de resurrección. Y en resurrección podemos disfrutar a Cristo y la iglesia es edificada. Nosotros como piedras vivas somos edificados y encontramos nuestra parte en ese muro, en esa pared, en esa gran edificación que es la iglesia del Señor. Miremos por favor en 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4 verso 11 y 12. Dice así: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Mira qué hermosura. Hermanos, tú y yo tenemos que llegar allí. ¿Llegar a dónde? A esos versículos. Nosotros tenemos que llegar a esa experiencia de 2 Corintios 4, 11 y 12. Nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y luego mira el verso 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Hermanos, entre yo más muera, entre más operación de muerte, más operación de cruz tenga en mi vida, más vida va a fluir de mí hacia otra persona. Más bendición va a recibir mi esposa, mis hijos, las personas que me rodean, las personas que te rodean. Si tú estás bajo operación de muerte, tú estás bajo operación de cruz, entonces la vida de resurrección se va a activar. Esa vida de Cristo resucitado en tu vida se va a activar. Y literalmente va a salir de tu interior esos ríos de agua viva. Ese es el deseo del Señor. Se imparte a nosotros. Ahora nosotros debemos también dejar liberar esa vida. De igual manera, el Señor nos dio ejemplo. Él murió en la cruz. Él fue clavado en la cruz. Tú y yo también somos crucificados. Cargamos la cruz para permanecer bajo operación de muerte, para que la vida en resurrección de Jesús se exprese, se manifieste hacia afuera, en bendición para otras personas. No solamente es en el momento que oramos por los enfermos y se sanan, no solamente es cuando predicamos el evangelio y las personas se convierten, no solamente cuando echamos fuera a los demonios, es para impartir vida, es para que las personas estén a gusto. ¿Te ha pasado que estás cerca de una persona y sientes felicidad? La persona ni siquiera
se ha dado cuenta que tú estás allí y ya te sientes bien. Hay una impartición de vida. Esa persona está bajo operación de muerte. Entonces se manifiesta el poder de resurrección en esa persona. Quiero terminar, hermanos, recalcando una expresión que el Señor menciona aquí en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 25 y 26. En el verso 25 dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Habla de vida, habla de salvar su vida y de perder su vida. La segunda parte dice: y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. O sea que si yo me muero, voy a hallarlo. Si me muero físicamente, no es una muerte física, descartado. Si pierdo mi vida eterna, porque la vida eterna no se pierde. Y sería ilógico que el Señor estuviera diciendo: si pierde su vida eterna por causa de mí, por causa del Señor, sería un enredo, sería una locura. Ojalá las personas que todavía tienen ese concepto errado, que la vida eterna se pierde, pudieran ver esto detenidamente. No se trata de nuestra vida física, no se trata de la vida eterna, se trata de otra cosa. En el verso 26 dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En el verso 25 2 veces se utiliza la palabra vida, y en el verso 26 2 veces se utiliza la palabra alma. Como les expliqué ya en otras ocasiones, la palabra vida corresponde a la misma palabra alma. La palabra vida del verso 25 corresponde a la palabra alma del verso 26. ¿Esto por qué? Yo lo busqué en una Biblia interlineal español y griego, donde se traduce cada palabra del español. Allá abajito tiene la palabra griega. Y yo busqué qué palabra griega es usada para la palabra vida del verso 25. La miré, yo no sé griego, pero sé buscar en internet una Biblia interlineal griega. Tú también lo puedes hacer. Y si tú sabes griego, pues te queda más fácil. Esa palabra vida, miré en griego cómo está escrita. Y luego comparé cómo estaba escrita la palabra alma del verso 26. ¿Qué encontré? Eso fue hace varios años. Creo que en el 2014 hicimos ese ejercicio. El punto es que encontré la misma palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra vida y la palabra alma son equivalentes aquí en ese contexto, en Mateo 16, 25 y 26. Otras traducciones, en vez de colocar vida o en vez de colocar alma, colocan vida del alma. Aquí está hablando desde el alma. Y mira el contexto, cómo la palabra nos encierra, cómo la palabra es perfecta, es tan coherente. Nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que negar nuestro yo, tenemos que negar nuestra alma, los deseos de nuestra alma. Eso es perder el alma. Si la perdemos ahora, tiempo presente, la ganaremos después, tiempo futuro. ¿Cuándo es eso? Estudiando la palabra de Dios, particularmente en Mateo, vimos que eso se trata de la próxima dispensación, del milenio. Allí nuestra alma es salvada o es perdida. ¿De qué depende? Si la ganamos ahorita, si no nos negamos a nosotros mismos, si satisfacemos los deseos, los caprichitos de nuestra alma, ahorita la perderemos en el milenio. Pero si la perdemos ahorita por causa del Señor Jesús y nos consagramos a hacer solamente la voluntad de Dios, obediente, operación de cruz, operación de muerte continua en nuestra vida, eso es perder el alma ahorita. Claro, es perderla ahora, pero eso nos va a traer como consecuencia en el futuro, en el milenio, ganar el alma. Voy a decirlo cortico, pero eso obedeció a muchos años de estudio y oración y debate con varios hermanos. La salvación del alma equivale a reinar con Cristo en el milenio. Pero de eso, Dios mediante, vamos a hablar, si el Señor lo permite, el próximo domingo. Quiero mencionar solamente que en Santiago capítulo 1, verso 21, el apóstol Santiago habla de ese término, de ese concepto, salvación del alma. Igual lo hace el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 1, verso 9. Queridos hermanos, eso es lo que la palabra de Dios nos dice aquí en Mateo capítulo 16 acerca de la revelación de la cruz. Tenemos la revelación de Cristo, gloria a Dios. Tenemos la revelación de la iglesia, gloria a Dios. Pero para poder disfrutar a Cristo necesitamos la cruz, la operación de la cruz, morir,
para poderlo disfrutar en resurrección. Tenemos la revelación de la iglesia y que la iglesia debe ser edificada. Gloria a Dios. Pero para que la iglesia sea edificada necesitamos esa impartición de vida que solamente la podemos experimentar en resurrección. Cuando tú y yo morimos, inmediatamente se activa ese poder de resurrección que ya está en nosotros. Y dejamos literalmente liberamos la vida en resurrección del Señor Jesús que está en nosotros. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por todas las cosas. Gracias por este tiempo que nos has dado. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por lo que has hecho. Gracias por ir a la cruz y darnos ejemplo. Y gracias, Señor, por lo que le sucedió a Pedro y por el regaño y por ese amor con que lo restauraste y porque nos muestras con él lo que debemos hacer. Ayúdanos, Señor, a nosotros ser sencillos y admitir, Señor, la debilidad que tenemos, Señor. Queremos no solamente negarnos a nosotros mismos, sino cargar la cruz, estar bajo operación de muerte. Gracias por tu Espíritu Santo que nos aplica la muerte. Nos presentamos delante de ti, Señor. Hoy queremos morir. Hoy queremos esa aplicación de la cruz. Queremos que el Espíritu Santo aplique la cruz, aplique la muerte a nosotros, porque nuestro deseo es experimentar ese poder de resurrección en nosotros, Señor, para tu gloria. Ayúdenos, Señor. Queremos seguirte. A ti, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor, hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios continúe bendiciéndoles.